Hoy inicia la quinta ronda de renegociación del Telecán. Un escenario sin el acuerdo no sería devastador para México, dice el secretario de Economía. Dijo que México nada tiene más que perder. Yo creo que es una exageración. Es una exageración basada simplemente en un número macro, que el comercio con Estados Unidos para México representa el 40% del PIB. El secretario de Hacienda respalda la idea de revisar el Telecán cada 5 años. Me parece que el que estemos pendientes de cómo evoluciona, que el que hagamos cortes periódicos, es una buena idea. El Senado aprueba la convocatoria para elegir al nuevo titular de la FEPADE. Hay una gran mayoría a favor, el doble de los que votaron en contra, y yo estoy convencido de que este debate que se da abierto es lo que engrandece este Senado. El presidente Enrique Peña Nieto promulga la ley contra la desaparición forzada. La promulgación de esta ley es un paso de gran trascendencia. Es un acto que fortalece la justicia. Comparecen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos mujeres que sufrieron violencia sexual en 2006 en los operativos de San Salvador Atenco. El gobierno mexicano asegura que atenderá el fallo de la Corte en este caso. En Morelos, el presidente Enrique Peña Nieto entrega tarjetas para la reconstrucción tras el sismo. En la Cámara de Diputados se aprueba la ley de disciplina financiera para entidades y municipios. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarte a partir de este viernes 17 de noviembre del 2017. Estamos listos para informarles, cerrar una semana más con todos ustedes. Ya inicia el Buen Fin, así que tome sus precauciones, no gaste de más, ahorre, planee bien. Esta noche ya pues abrieron muchas tiendas las puertas, así que disfrútelo, compre lo necesario. Son las 6:32. Antes, saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Y hoy va a dar inicio la quinta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte aquí en la Ciudad de México. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que un escenario sin tratado de libre comercio pues no sería devastador para México. Esto lo dijo luego de que Wilbur Ross, ministro de Comercio de los Estados Unidos, afirmara que México y Canadá serían los más afectados en caso de una ruptura. Dijo que México nada tiene más que perder. Yo creo que es una exageración. Es una exageración basada simplemente en un número macro, que el comercio con Estados Unidos para México representa el 40% del PIB y para Estados Unidos representa el 4%. Pero los números macro esconden los impactos políticos regionales específicos. Reiteró por qué no habrá reunión ministerial en la quinta ronda de negociación del Telecán, es decir, por qué no estarán presentes los ministros. Explicó que el objetivo es dar espacio a los equipos negociadores y descartó que sea una señal de incertidumbre. Estamos abriendo espacios para mejor procesar las cosas. No nos confundamos en un cambio de estrategia y de metodología y no tratemos de leer señales que no están. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que la clausura para revisar cada 5 años el tratado pues es una buena idea. Me parece que el que estemos pendientes de cómo evoluciona, que el que hagamos cortes periódicos, es una buena idea y no es sinónimo con que venza a los 5 años. Parece que es un planteamiento que hay que entender bien de los dos lados. Eso aquí en la Ciudad de México. En los Estados Unidos, el presidente de este país, Donald Trump, insistió en que no admitirá acuerdos comerciales que representen un déficit para la economía de su país. Dos palabras, justicia y reciprocidad. Son una invitación abierta a todos los países que buscan hacer negocios con los Estados Unidos y son una advertencia firme a todos los países que hacen trampa, rompen las reglas y se involucran en una agresión económica, como lo han estado haciendo en el pasado, especialmente en el pasado reciente. Es por eso que tenemos casi un déficit comercial de 800,000 millones por año con otras naciones. Es inaceptable. El canciller Luis Videgaray realiza una visita oficial a Rusia. El objetivo, fortalecer el diálogo para futuros proyectos y dar seguimiento al encuentro que tuvieron los presidentes Enrique Peña Nieto y Vladimir Putin durante la 9ª cumbre de los BRICS, conformado por países emergentes y celebrada en septiembre. Como parte de la agenda, el secretario Videgaray se reunirá con
su homólogo ruso, el canciller Sergei Lavrov, y va a impartir una conferencia magistral en la Academia Diplomática de Rusia. En otros asuntos, el Senado de la República aprobó la convocatoria para elegir al fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Hay una gran mayoría a favor, el doble de los que votaron en contra, y yo estoy convencido de que este debate que se da abierto, franco, sincero, sin insultos, me parece que es lo que engrandece este Senado. El dictamen avalado elimina el candado que impedía que exdirigentes y candidatos de los partidos políticos de los últimos 6 años contendieran a la titularidad de la FEPADE. Por más indebido, malo y deshonroso que sea militar en un partido político, no puede excluir el acceso en condiciones de igualdad a cualquier cargo de elección popular o de cargos de Estado. Los interesados en ocupar la vacante deberán entregar su documentación a la Cámara Alta del 17, a partir de hoy, al 24 de noviembre. La Junta de Coordinación Política tendrá hasta este 27 de noviembre para revisar los expedientes y enviar la lista con los aspirantes idóneos a la Comisión de Justicia, órgano encargado de evaluarlos. Se prevé que el nombramiento sea discutido y votado en el Pleno antes del 15 de diciembre. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas, de desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció a familiares de las víctimas y a organizaciones de la sociedad civil por el empuje, la energía y el esfuerzo para crear esta nueva ley. La promulgación de esta ley es un paso de gran trascendencia. Es un acto que fortalece la justicia al reconocer que la desaparición de personas es uno de los mayores retos en materia de derechos humanos que tenemos como Estado, y al brindar herramientas para combatir la impunidad y defender los derechos de las víctimas y de sus familiares. En este sentido se pronunció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Está usted frente a organizaciones, colectivos y familiares que con gran dolor, pero también con gran voluntad, promovieron una ley que hoy es una realidad. Se trata de familiares que no han tenido una noche de descanso en años y que han vivido con la angustia del no saber, pero que con energía y determinación impulsaron esta ley, participaron en su redacción y hoy depositan en ella su confianza de que se hará justicia, de que se habrá de combatir este delito con toda la capacidad del Estado. Al promulgar la Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas, de desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el presidente instruyó a la Secretaría de Gobernación y a la PGR a instalar en los próximos 60 días un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, una Comisión Nacional de Búsqueda y un Consejo Nacional Ciudadano, así como fiscalías especializadas en los órdenes federal y local. A su salida, familiares de desaparecidos señalaron que este es un primer paso para hacerle frente a la impunidad. Las familias sabemos que la ley de desaparición es solo el comienzo. Estaremos observando, proponiendo y trabajando colaborativamente en la implementación de la ley. La promulgación de esta nueva ley es una muestra de buena voluntad frente a la magnitud que ha alcanzado la crisis de desapariciones y demás violaciones de derechos humanos e impunidad en nuestro país. La ley contempla un presupuesto para operar en el 2018 cercano a los 480 millones de pesos. Para México al Día, Gustavo Castillo. Y en Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio inicio a la audiencia pública por el caso de las 11 mujeres que sufrieron violencia sexual durante los operativos policíacos en San Salvador Atenco, Estado de México, esto en mayo de 2006. La comisionada de la Corte, Margaret May, aseguró que debido a la severidad de la violencia infringida en las víctimas, se trata de un caso de tortura y discriminación por razones de género. En la sesión, que se extenderá hasta esta tarde, 5 de las 11 afectadas rindieron ya su testimonio. En ese momento que nos suben, nos golpean, a mí me apilan encima de un montón de gente, a mí se me pierdo la conciencia durante varios minutos, porque aparte del olor de la sangre era muy fuerte, pues apilan más gente arriba de mí. Al apilar más gente arriba de mí, pierdo la conciencia, son unos minutos,
vuelvo a recobrar la conciencia cuando quitaron a la gente y les empezaron a acomodar. Ahí empiezo a escuchar gritos, sigo con la cabeza tapada, me hincan en uno de los asientos y ahí es donde empiezan a tocarme más. Realmente no era un error lo que estaban haciendo, estaba bastante bien planeado porque cada momento que estaban esperando alguna señal. Por su parte, el gobierno de México adelantó que va a atender la sentencia que dicte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordó que desde el 2013 reconoció su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidos contra estas 11 mujeres. Destacó que hasta la fecha han sido detenidas 52 personas, incluyendo elementos de seguridad pública del Estado de México y un agente del Ministerio Público, por los delitos de tortura y su encubrimiento. En representación del Gobierno de México acudieron a esta audiencia funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Cancillería y la PGR. En otros asuntos, en Morelos, el presidente Enrique Peña Nieto inició la distribución de tarjetas de apoyo para la reconstrucción de viviendas. Informó que en Oaxaca se ha entregado el 90% de las tarjetas y en Chiapas el 50%. A la fecha llevamos más de 18,000 viviendas demolidas, no solo en Morelos, sino en los otros estados que resultaron con afectaciones. Además dijo que a partir de diciembre iniciará la reconstrucción de escuelas que resultaron con daños. Más de 15,000 escuelas en todas las entidades federativas que tuvieron afectaciones resultaron dañadas. Casi 16,000 escuelas con distintos tipos de daño. Y estas escuelas estarán iniciando su construcción en la primera semana de diciembre. Aquí está el secretario de Educación Pública que me dice que sí, que lo que estoy diciendo es correcto, que no me estoy equivocando. El presidente también dijo que lo mismo sucederá con las 1,821 edificaciones que forman parte del patrimonio cultural del país. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que el Congreso va a acatar el fallo de la Suprema Corte para legislar en materia de publicidad gubernamental. Yo creo que la intención es exacta, creo que la Corte está en el tono en que los ciudadanos requieren que el Poder Judicial vigile los actos de los demás poderes y sobre todo que interprete la ley, pero lo que me parece a mí que habrá que esperar conocer exactamente los términos de la resolución. La Suprema Corte ordenó al Congreso que a más tardar el 30 de abril del 2018 emita la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución y establezca los lineamientos sobre gastos de publicidad gubernamental. La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios. Con esta modificación se da a los gobiernos de las entidades y ayuntamientos un mayor grado de maniobra en el uso de sus ingresos excedentes que se destinan a la amortización de deuda y fondos para desastres naturales. Se establece de manera expresa el criterio de excepción que permite a los entes públicos realizar las acciones necesarias para atender a la población afectada por desastres naturales en los términos de las leyes, reglas de operación y lineamientos aplicables a efecto de salvaguardar sus derechos sociales y combatir condiciones de vulnerabilidad en rubros tales como la salud, educación y vivienda. El documento que pasó al Senado para su ratificación faculta a dichas administraciones a utilizar en gasto corriente hasta un 5% de sus ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición a partir de 2019. El Fondo Monetario Internacional confirmó que Agustín Carstens va a dejar la presidencia del Comité Monetario y Financiero del FMI el próximo 1 de diciembre. Christine Lagarde, directora gerente del FMI, aseguró que Carstens contribuyó a asegurar la estabilidad económica y financiera del mundo, así como a promover un crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo. Se inauguró el Foro Mujeres PYME, un encuentro para impulsar a emprendedoras en el mundo de los negocios. En México, únicamente el 47% de las mujeres en edad productiva forman parte de la fuerza laboral. Ante este panorama, Lorena Cruz, presidenta de INMujeres, destacó la importancia de impulsar la independencia económica de este sector. Si las mujeres tuvieran la misma participación que los varones en el mercado laboral,
El impulso potencial para la economía sería de 26% más en el PIB mundial. En el caso de México, de acuerdo con el estudio realizado por la OCDE y el Instituto Nacional de las Mujeres, reducir la brecha de género en el mercado laboral se traduciría en un aumento aproximado de $1,100 del PIB per cápita para el año 2040. En este contexto, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, anunció que el programa Mujer Pyme contará con el doble de recursos en 2018. Serán 14,000 beneficiarias y las apoyarán con créditos productivos. Por lo menos 12,000 millones de pesos, el doble de lo de este año, para que puedan ser el doble las historias de vida, el doble el número de proyectos, el doble el impacto que tengan las mujeres a través de este impulso. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, informó que el gobierno federal impulsa la equidad de género en las negociaciones comerciales internacionales. Ejemplo de ello es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por primera vez estamos incluyendo un capítulo de género dentro de la negociación tanto del TPP como del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La definición de este capítulo de género, que es fundamental para el fomento de políticas públicas en apoyo, sin duda, al sector femenino de una economía que es fundamental para el desarrollo. El foro Mujeres Pyme tuvo como objetivo intercambiar experiencias para que emprendedoras y empresarias triunfen en el mundo de los negocios. Para México al Día, Flor Hurtado. El gobierno federal ha destinado más de 300,000 millones de pesos para atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. La Secretaría de Desarrollo Social informó que esto se hizo a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS, llamado así, que este año tendrá un incremento en su presupuesto para dar apoyo a las personas que viven en localidades con alto o muy alto rezago social. Conscientes de la relevancia de este fondo, para el 2018 el FAIS ascenderá a más de 73,400 millones de pesos, 48% mayor a los recursos con los que contaba en 2012 y casi 9% mayor a los que contaba en el 2017. La Suprema Corte de Justicia dejó pendiente la posible destitución y consignación ante un juez penal federal del delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, por desacato. El caso llegó a la Corte mediante un incidente de incumplimiento de sentencia, pues en 2016 un tribunal federal lo obligó a indemnizar y reinstalar en el puesto a una ex trabajadora de la delegación, despedida en 2003. Ricardo Monreal tendrá las próximas semanas para cumplir la sentencia, pues en caso de no hacerlo, podría ser destituido de su cargo y consignado ante un juez para ser sentenciado por el delito de desacato. El ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, asegura sufrir persecución política por venganza y a fin de dejarlo fuera de competencia en las próximas elecciones como candidato a la gubernatura allá de Morelos. Dijo que los problemas económicos de la universidad no derivan de desfalcos, sino de adeudos estructurales no atendidos por el gobierno de Graco Ramírez. La pregunta es, ¿y a quién se le cree? Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, confirmó sus aspiraciones presidenciales y se dijo dispuesto a ser el candidato del Frente Amplio conformado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Yo estoy listo para todo lo que se pueda presentar. Vamos a ver exactamente cuáles son los escenarios, pero estamos listos y de frente hacia el frente o el escenario que se presente. Y ahora hay que poner atención en los tiempos porque Mancera tiene hasta mediados de diciembre para abandonar la jefatura de gobierno de la capital del país, así un mes máximo, mientras que el Frente Amplio dispone como fecha límite el 14 de diciembre para definir los partidos que lo conforman y participarán juntos en los comicios de 2018. En Monterrey, Margarita Zavala, quien aspira a ser candidata a la presidencia de la República por la vía independiente, se negó a salir en un video donde le preguntaron sobre su propuesta para dar certeza jurídica a la comunidad lésbico, gay y transexual. Bueno, esta pareja gay que usted ve, que grabó el encuentro, dijo que
Margarita Zavala comentó: yo creo que el matrimonio es hombre y mujer, lo demás hay que revisarlo. Así les contestó Margarita Zavala. Por su parte, ya después Margarita Zavala dijo en su Twitter que el diálogo que tuvo con esta pareja de lesbianas fue honesto y respetuoso, pero que sí, que debió grabar y de aceptar que grabaran este encuentro. El comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, convocó a fortalecer los lazos de cooperación para combatir la delincuencia cibernética. Afirmó que la Federación trabaja para fortalecer la inteligencia en materia cibernética, pero que también, dijo, es necesario el apoyo de las empresas de Internet. Vamos a unificar y expandir de manera coordinada medidas preventivas y concientizar a la ciudadanía, construir capacidades para un México ciberseguro, no escatimar recursos en la atención de acontecimientos que pongan en riesgo la seguridad de las instituciones y de los ciudadanos. Los diputados federales Carlos Hernández y Margarita Blanca de Morena y María García del PRD provocaron un conflicto diplomático entre México y Azerbaiyán. Le explico. Esto debido a que el 24 de octubre ellas visitaron sin autorización del gobierno de Azerbaiyán una región que se conoce como Nagorno-Karabaj, que es un territorio ocupado militarmente por Armenia. El encargado de negocios de la Embajada de Azerbaiyán, Mahmat Talibov, dijo que esta situación no es un buen mensaje para su país y crea una imagen poco favorable de apoyo a la independencia de este territorio que está ahí en litigio. En información internacional, el Pentágono retuiteó un mensaje que pedía la renuncia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El tuit exigía al candidato al Senado, Roy Moore, que abandonara la contienda. Le pedía a Donald Trump que renunciara a la presidencia y al Partido Republicano le manifestaba que dejara de hacer del acoso sexual un tema político. Sin mencionar el contenido del tuit original, el portavoz del Pentágono, el coronel Rob Manning, dijo que el retweet fue un accidente y que no sería respaldado por el Departamento de Defensa. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, exigió a 29 ciudades santuario que colaboren con el gobierno y con el Servicio Federal de Migración para detener a indocumentados. Esto a través de una carta que envió a los alcaldes de estas localidades que protegen a los indocumentados, entre ellos Eric Garcetti de Los Ángeles y Bill de Blasio de Nueva York. Mientras tanto, un juez bloqueó la decisión del gobierno federal de retener el presupuesto a Filadelfia, también considerada una ciudad santuario. La inmigrante mexicana Reina Montoya fue incluida en la lista de 30 menores de 30 de la revista Forbes, que incluye a los jóvenes más destacados que van en ascenso en los Estados Unidos. La joven de 27 años es fundadora de Aliento, una organización de apoyo a jóvenes indocumentados que conduce talleres de educación política, desarrollo de liderazgo y creación de arte, con sede en Phoenix, Arizona. Senadores de Estados Unidos pidieron al yerno y asesor del presidente Donald Trump, Jared Kushner, que entreguen los correos electrónicos sobre Wikileaks, portal que durante la campaña del 2016 filtró documentos sobre Hillary Clinton. La petición fue enviada al abogado de Kushner por el presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Chuck Grassley, y Dianne Feinstein, la demócrata de mayor rango en esta comisión. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump. Este proyecto prevé la reducción de la tasa de impuestos a las empresas del 35 al 20%. Sin embargo, algunos expertos consideran que ampliará el déficit federal en casi 1.5 billones de dólares en 10 años. Aún falta que el Senado le dé el visto bueno a esta iniciativa. El Comité de Ética del Senado de los Estados Unidos va a iniciar una investigación en contra del congresista demócrata Al Franken por abuso sexual. Este senador fue acusado por la conductora de noticias Len Trident, quien dijo que años atrás Franken pidió que se editara el guión de un programa de televisión para que en la escena se pudiera añadir un beso con la presentadora. Al respecto, el senador pidió disculpas a la conductora vía Twitter y se dijo avergonzado por sus acciones. En estos momentos, en estas horas, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,
y 4 de sus exconsejeros comparecen ante un tribunal de Bruselas para determinar si procede o no la orden de detención europea y si serán entregados a las autoridades españolas. La audiencia comenzó en punto de las 2 de la tarde, hora local, y se lleva a cabo a puerta cerrada. Fuentes cercanas al Ministerio Público de Bélgica afirman que Bruselas tiene previsto defender la sesión para que sean investigados en la Audiencia Nacional en España, que le reclama por los delitos de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y rebeldía. Salvatore Toto Reina, quien fuera capo supremo de la Cosa Nostra, la mafia siciliana, murió a los 87 años de edad esta madrugada a tiempo de México. Reina había pasado sus últimos 5 días en coma tras ser intervenido quirúrgicamente. El que fuera capo de capos, así se le llegó a conocer, de la mafia, apodado también La Bestia, estaba condenado a 13 cadenas perpetuas por los múltiples asesinatos que ordenó, entre ellos el de los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992, encargados precisamente de investigar las acciones de la Cosa Nostra ya en Italia. El Ministerio Español de Asuntos Exteriores señaló que España nunca ha acusado al gobierno ruso de estar detrás de los hackers que supuestamente actuaron en las redes sociales difundiendo noticias falsas sobre Cataluña. Estas declaraciones se dan luego de que el Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores advirtiera que las acusaciones infundadas del gobierno español contra Rusia pueden dañar las relaciones entre los dos países y pidió a Madrid que presente pruebas. La ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz se presentó en la Corte Penal Internacional de La Haya, Holanda, para denunciar al presidente Nicolás Maduro por cometer crímenes de lesa humanidad. Ella estuvo ahí, presentó estas acusaciones y también pidió una orden de captura contra Nicolás Maduro. Vamos a nuestro primer resumen. Hoy inicia la quinta ronda de renegociación del Telecán. Los ministros de Comercio de México, Canadá y Estados Unidos no estarán en las pláticas. Me parece que el que estemos pendientes de cómo evoluciona, que el que hagamos cortes periódicos es una buena idea. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, respaldó la idea de revisar el Telecán cada 5 años. La promulgación de esta ley es un paso de gran trascendencia. Es un acto que fortalece la justicia. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la ley contra la desaparición forzada. Y en Morelos entregó tarjetas para la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre. La Policía Federal fortalecerá el combate a la delincuencia cibernética. El gobierno federal ha destinado 320,000 millones de pesos a los sectores más vulnerables de la población. En noticias internacionales, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y 4 de sus exconsejeros comparecen ante un tribunal de Bruselas. Más adelante, con proyecciones monumentales e instalaciones artísticas, arrancó el Festival Internacional de las Luces México Filux. Y en los deportes, todo listo para que este domingo los Raiders y los Patriotas se enfrenten en el Estadio Azteca. Es un gusto siempre que estén aquí en el estudio los especialistas del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Y en esta ocasión está Carlos Noricumbo para hablar de todo esto que nos tiene en una gran expectativa a todos, ¿no? ¿Qué pasa con la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Hoy inicia, pero pues ha habido una serie de declaraciones, tanto del gobierno de Estados Unidos como el gobierno de nuestro país, que pues a bien no sabemos hacia dónde va esta renegociación. Gracias, Carlos, como siempre, por estar aquí. Gracias, Pati. Gracias. Carlos, un placer saludarte. Buenos días. Gracias, Omar. Buen día. Pues efectivamente, hoy inicia formalmente la quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pese a que desde hace 2 días se iniciaron ya algunos los grupos técnicos a reunirse. La negociación de esta quinta ronda se llevará a cabo hasta el día 21. Cabe destacar que fue anunciado durante estos días que los ministros
los tres países no asistirán aquí a la Ciudad de México a la quinta ronda, sino que únicamente estarán participando los grupos técnicos de negociación. Esto, bueno, primeramente ha sido tomado como, ha sido un poco pues preocupante en ciertos sentidos, porque puede generar que incluso desde el tono que se concluyó la cuarta ronda, ¿no? El representante Robert Lighthizer fue muy duro en sus comentarios contra México y contra Canadá también, diciendo que habían sido muy difíciles en la negociación. Por lo tanto, pues había mucho debate sobre lo que se podía esperar en la quinta ronda. Este anuncio, pues, no fue tomado con mucho agrado por muchos analistas. Sin embargo, pues también quita cierto tema político a la renegociación, ¿no? Entonces, deja que solamente los grupos negociadores se encuentren trabajando y puede ser más fructífero incluso para los grupos técnicos. En toda negociación se tiene que ceder algo, siempre hay puntos en los cuales tú puedes decir, va, acepto esta parte, aunque no sean estrictamente de mi agrado. Y esto lo digo porque en estos últimos días tanto el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, como el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, han dejado las puertas abiertas de aceptar una de las condiciones de Estados Unidos, que es revisar cada 5 años el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también con ciertas condiciones por parte del secretario Ildefonso. Esto puede destrabar de alguna forma los acuerdos y el ritmo de negociación. Pues en cierto sentido, al final de la cuarta ronda, incluso se demoró un poco el inicio de esta quinta ronda para permitir a las delegaciones trabajar un poco más en sus propuestas y en sus contrapropuestas. Había 3 propuestas específicas que México dijo no aceptar durante la cuarta ronda, que fue, en primer término, esta cláusula de Sunset Clause, que es una cláusula para terminar el acuerdo automáticamente después de 5 años, y que, bueno, iría en contra de muchas cuestiones de inversión. La segunda era la cuestión de la temporalidad en el sector agrícola, y la tercera, pues el tema de las reglas de origen del sector automotriz. Estas 3 cláusulas eran las más preocupantes al término de la cuarta. En este sentido, en los últimos días, los funcionarios mexicanos han dicho que sí se cederá un poco en la parte de los 5 años. No, sí, el secretario Guajardo ha sido muy claro en indicar que no se cederá en que haya tal cual la propuesta estadounidense de terminar el acuerdo durante 5 años. Esto porque evidentemente sería totalmente contrario a las inversiones. No puedes tú como inversionista ir a un país en donde después de 5 años las inversiones a largo plazo serían pues muy limitadas. En este sentido, México ha aceptado que se haga una revisión de los términos del tratado, es decir, cuál ha sido el impacto en los 3 países después de los 5 años, pero no terminar automáticamente el acuerdo, que era la propuesta original. Y por un lado vemos este estira y afloje en la renegociación del Telecán, y por otro vemos pues un acercamiento, ¿no?, de México con otras naciones. Hablábamos hace rato de la visita del canciller Videgaray a Rusia, de estos encuentros que han habido con líderes de Asia, Pacífico. Es decir, México se está de alguna forma preparando para lo que pudiera venir. ¿Estás de acuerdo con esa percepción? Sí, hay un inicio de búsqueda de otros mercados, acercamiento con otros países. Incluso hace unas semanas se importó maíz de otros países como Brasil, Argentina, cuando nuestro principal mercado es el sector estadounidense. Esto pues ha llamado la atención en cierto sentido, ¿no? Es empezar a buscar áreas o regiones para diversificar la economía. Sin embargo, pues seguimos dependiendo casi en su totalidad del comercio estadounidense. Además, evidentemente también hay otros puntos que considerar en torno a la quinta ronda, y pues son algunas partes de la negociación que sí han tenido éxito. El secretario Guajardo ha indicado que hay un sector como los capítulos sobre telecomunicaciones, sobre el comercio digital, sobre las buenas prácticas comerciales. Hay ciertos puntos, incluso el capítulo sobre corrupción, el secretario Guajardo ha indicado que ya se encuentra bastante avanzado y es un tema que México ha impulsado mucho. Claro. Entonces, esto se ha manejado de ese sentido. En ese sentido, Carlos, qué bueno que tú hagas el tema. No van a estar los líderes, ¿no?, de las negociaciones, los ministros, pero van a estar los grupos de operación. Pero también vale la pena destacar que hay detrás de todos ellos sectores empresariales que están a favor y en contra. Pero creo que hay muchos más, sobre todo en los Estados Unidos, que están realmente presionando al gobierno de Estados Unidos para que se mantenga en el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo has visto después, entre ronda y ronda, entre la cuarta y la quinta que hoy inicia, estos lobbies, estos sectores empresariales que están haciendo presión directa? Pues en Estados Unidos ha sido impresionante la cantidad de personas que se encuentran interesadas en este sentido de lobby.
lobbying, al menos en la Cámara de Representantes y en el Senado estadounidense. Se ha dicho que es impresionante en realidad la cantidad de gente que va a diario a platicar con los senadores o representantes de ambos partidos, ¿no? Esto debido a que pues también aún se tiene pensando y se tiene todavía en hipótesis lo que puede suceder en caso de que el presidente Trump decida anunciar la posible salida del tratado, si es que el Congreso estadounidense tiene facultad de decirle no, o si al ser una ley aprobada por el Congreso, o si el presidente Trump lo puede hacer. Esto pues evidentemente ha causado mucha controversia en Estados Unidos y genera que muchos grupos de interés se encuentren trabajando directamente con los legisladores estadounidenses para no permitir entre ellos el sector agrícola, entre ellos el sector automotriz, en fin, ¿no? Hay fuertes lobbies que están haciendo presión. Sí, sobre todo el sector automotriz, que es el que principalmente se vería afectado en las propuestas actuales. De hecho, poniendo un ejemplo de la dificultad que implica esta renegociación, ayer mismo el presidente Trump sale a dar un mensaje, ¿no? Pues un mensaje reafirmando la postura que él tiene con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero yo te quisiera preguntar, Carlos, siendo optimistas, hay quien dice, bueno, estos momentos difíciles, estos momentos de crisis, pues deberían de permitir o hacer que México retome otras cosas. ¿Estás de acuerdo con esa visión? Claro, tal vez ha habido una demora por parte de la política exterior mexicana en buscar una diversificación y esperar hasta este punto que podría ya ser una preocupación grave para la economía o para las relaciones exteriores de México con el mundo, ¿no? Como tú bien mencionas, el presidente Trump ha sido claro en su propuesta y desafortunadamente para nuestro país, el presidente Trump ha tenido pocos avances en su agenda legislativa y en su agenda de gobierno a casi un año de su llegada al poder. Esto deja únicamente al Telecán como parte de las últimas promesas de campaña que podría llegar a cumplir. Y es la salida que con su base pues es una retórica totalmente difícil que ha tenido en contra del tratado. Evidentemente también esto, el secretario de Comercio Wilbur Ross en pasados días ante un diario estadounidense ha dicho que prácticamente pues con una retórica igual de difícil, que para la salida del Telecán para México sería devastadora. Entonces, si bien las autoridades mexicanas, el secretario Guajardo ha respondido indicando que pues hay vida después del Telecán, el secretario Videgaray también lo ha hecho, es una complicación grave para la economía. Pues interesante lo que se está viendo en estos momentos. Es una de la quinta ronda de renegociación, la más larga de las que hemos visto. Y bueno, pues pronóstico reservado, ¿no? Vamos a ver cómo se van gestionando estas negociaciones en la Ciudad de México. Así es, vamos a esperar a ver lo que sucede de aquí al 21 y pues podemos esperar que sea lo mejor por parte de las delegaciones técnicas. Muchísimas gracias, Carlos, investigador del Centro Gilberto Bosques del Senado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Omar. Gracias, Pati. Excelente fin de semana. Vamos a las breves del país. Tres mujeres identificadas como las goteras VIP y un hombre fueron detenidos por elementos de la Procuraduría General de Justicia Capitalina por su presunta participación en diversos robos a casa-habitación. Contactaban a sus víctimas mediante Tinder. El exsecretario general del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco, fue condenado a más de 7 años de prisión por diversas irregularidades y malos manejos de finanzas durante 2011. Los diputados veracruzanos aprobaron una iniciativa en la que se protegerá al ciudadano expuesto y se ampliarán los alcances de la legítima defensa para proteger jurídicamente al ciudadano que resguarde sus bienes, salvando su vida y la de sus seres queridos. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes se prevén temperaturas bajo cero en las montañas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Veracruz, y de 0 a 5 grados en las regiones serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, entre otras entidades del centro y sur del país.
La Secretaría de Salud conmemoró 40 años del programa de planificación familiar. El secretario José Narro dijo que gracias a las acciones que se han tomado en esta materia ha disminuido el embarazo adolescente. En las niñas de, como lo digo, 14, 13, 12, 11 y 10 años, en 2014, el año previo a la entrada de la estrategia, teníamos por encima de 11,000, discretamente más de 11,000 nacimientos en niñas. Y en 2016 tuvimos poco más de 9,500 nacimientos. Entonces, se trata de una disminución, todavía no puede decir uno que sea una tendencia. Informó que como parte de estas acciones, el programa Salud en tu Escuela tendrá un apartado de educación sexual para los alumnos de secundaria. Niños indígenas de nuestro país fueron reconocidos por su talento artístico y literario. El subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Javier Treviño Cantú, reconoció a los ganadores de la edición número 18 del concurso nacional Las narraciones de niñas y niños indígenas migrantes. Fueron 56 estudiantes de primarias indígenas provenientes de 22 entidades del país, quienes crearon historias acerca de su cultura y sus principales necesidades. Quiero que haya más hospitales y menos delincuencia, y así haya paz y armonía en todas las familias. Ojalá esto se cumpla de aquí en 20 años. Mañana vendrá el pueblo entero para matarte, pero yo no quiero que eso ocurra. Prometo traerte comida todos los días, pero dejarás de comerte a los animales y dejar de atacar a las personas. El subsecretario Treviño recordó que en México existen 68 lenguas y 264 variantes lingüísticas, por lo que como parte del nuevo modelo educativo se trabaja en la traducción de los libros de texto gratuito a 22 lenguas. Y así está previsto con el nuevo modelo educativo, con la nueva propuesta curricular. Vamos a estar trabajando muy de cerca con los 2 millones de estudiantes indígenas, de niños y niñas en la educación básica, para que puedan seguir aprendiendo en su propia lengua, para que aprendan el español como segunda lengua y para que aprendan una tercera lengua como el inglés. Dijo que además de los textos educativos, también se traducen algunos títulos bestseller, como El Principito, entre otros. Esta labor fue reconocida por el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y hoy en día podemos hablar de una producción literaria bilingüe. Hoy en día podemos hablar de interculturalidad. Y ustedes, cada uno de ustedes con sus lenguas y sus culturas, representan esa riqueza, esa diversidad. Asimismo, se dio a conocer que el 34% de las escuelas indígenas del país ya son de tiempo completo. Lo estamos haciendo en ya el 34% de las escuelas primarias indígenas son escuelas de tiempo completo con alimentos. Estamos muy orgullosos de ello, pero queremos avanzar todavía más. Además de recibir un reconocimiento, los ganadores obtuvieron un viaje redondo para visitar la Ciudad de México, donde conocieron el Palacio de Bellas Artes, Chapultepec y otros sitios turísticos. Para México al Día, Antonio López. El secretario del Medio Ambiente, Rafael Paquiano, reiteró la urgencia para combatir el cambio climático, ya que dijo algunos países somos más vulnerables o son más vulnerables. En Alemania, y durante su discurso en la conferencia de la ONU sobre cambio climático COP23, aseguró que solo con una acción global, concertada y apoyada por el multilateralismo, se podrá responder al reto que representa el calentamiento global. Resaltó los esfuerzos de México en materia medioambiental y dijo que el gobierno federal asume el reto con responsabilidad y decisión. Y la industria cárnica mexicana sigue consolidándose como uno de los sectores más importantes de nuestro país y del mundo. Solo este año alcanzará los 1.760 millones de dólares en exportaciones. Esto representa un crecimiento promedio de 23.8% anual durante la última década. Además, de acuerdo con la Zagarpa, la certificación de calidad del sistema tipo Inspección Federal TIF ya cuenta con un prestigio a nivel internacional que permite exportar productos cárnicos mexicanos a cerca de 60 países. Inició la 11ª edición del Concurso Nacional de Guerra de Robots 2017.
Cientos de jóvenes estudiantes de mecatrónica, informática, electrónica y diseño se han dado cita en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional para participar en la 11ª edición del Torneo Internacional de Guerra de Robots. Bueno, Guerra de Robots es un evento de competencia estudiantil o demás. La idea es que los participantes demuestren su habilidad de ingeniería al crear prototipos, ya sea de guerra de robots o de mini robótica. También es un evento a nivel internacional hoy en día. Tenemos competidores que vinieron de Perú, vinieron de Ecuador y también vinieron de Colombia. En este torneo participan las categorías de mini, micro y macro robots. Está la categoría Lego para niños y además se realiza un concurso de vuelo de drones. En este concurso esta vez traemos los robots de 1 libra, 3 libras, 12 libras, 60 libras, 120 libras y 220 libras. Pues venimos a concursar en la categoría de 60 libras. Es un robot tipo spinner y pues ahí está el prototipo, el diseño. Tardó alrededor de 3 meses, 4 meses trabajando. Y pues a ver qué nos espera en esta competencia, esperamos ganar. A pesar de que este torneo está abierto a todo el público interesado y que cada año recibe participantes nuevos, hay equipos que ya tienen una historia que los respalda. Y es que los primeros lugares obtienen una acreditación para viajar a Japón y seguir demostrando sus habilidades en la jaula. Desde el 2003 que le mencioné, se ganó el primer lugar con el robot que tenemos de ese lado, artillería pesada, obviamente con sus primeros diseños. Desde ese momento se ganó el primer lugar. Uno de nuestros años más relevantes fue el 2015, ya que nos dieron el reconocimiento de campeón de campeones. Es un trofeo que se le da al equipo que ha ganado más premios en primer lugar de este evento. De acuerdo con los organizadores, la intención es fomentar el gusto por la ingeniería y la creatividad. Por ello, la importancia de también invitar a niños a participar. El trabajo, o sea, toda la parte tecnológica sí nos tocó como en 2 días, pero el proceso de la impresión 3D nos tocó como 1 mes y medio. Pues más o menos. No es de que ames la robótica por hacer un robot, pero sí te va a gustar. La adrenalina de saber si vas a ganar o no es lo que a mí más me gusta, porque sientes que vas a perder, pero luego ganas. Es como wow. La fabricación de estos robots en promedio tardan de 1 a 9 meses y su costo oscila entre los 2,000 y hasta los 60,000 pesos o más, dependiendo los aditamentos usados. Con información de Rodrigo Muñoz, México al Día. Y hoy es viernes en corto, en punto de las 8 de la noche. No se pierda la conversación que tuvo mi compañero Enrique Lascano con la cantante Tania Libertad. Aquí un adelanto. Bueno, es que para mí la palabra fama a mí no me gusta, ni la palabra fama ni la palabra éxito. Pero las vinculo pero ahí están. Sí, las vinculo con hechos efímeros, no con carreras cortas, ¿no? A mí lo que me ha sostenido ha sido la coherencia, ha sido el reconocimiento que la gente está haciendo de mi trabajo, que eso es algo que me gusta, ¿no? O sea, no tengo ni los grandes trofeos, sí tengo muchos discos de oro y de platino, pero tengo Grammy, tengo Luna del Auditorio, fui nombrada artista de la UNESCO para la Paz, embajadora iberoamericana de la cultura, tengo condecoraciones del gobierno peruano, brasileño, o sea, pero todo eso es un reconocimiento no solamente al éxito como artista, sino también a la actitud como persona frente a la vida, ¿no? Claro. No he sido una artista frivolona, digamos, siempre he estado muy involucrada con una serie de causas. Tengo ganas de hacer tantas cosas y además soy tremendamente creativa y propositiva en cuanto a proyectos, sobre todo musicales, ¿no? No tanto de puestas en escena, no soy ni de cantar con grandes escenografías ni nada. Si me pones a cantar con una luz de trabajo, yo canto con una luz de trabajo. Porque el resto de la magia la voy a poner yo a través de mi voz y de las emociones que le voy a dar a la gente. Y cuanto menos cosas distraigan, mejor.
Y bueno, pues es momento de que, bueno, vámonos precisamente, ya está listo Daniel López Casarín, quien precisamente nos va a tener algo muy interesante, porque este fin de semana, pues va a llegar uno de los eventos más importantes, uno de los momentos más importantes de la pues afición de lo que es el fútbol americano. Con este gran evento, Daniel, por fin ya llegó una gran, pues, ¿cómo decirlo? No solo es expectación, sino también es... una fiesta, una algarabía. Sí, y uno de los eventos también más importantes, porque hay que destacar que cuando es el Super Bowl, pues es a nivel mundial. Exacto. Una de las audiencias más cautivas, ¿no? Si estás hablando en ese sentido, es el evento como de un solo día que más audiencia y que más dinero genera en el mundo, hablando de un solo día, porque el Mundial obviamente son 30 días. Exactamente. Entonces, como evento deportivo de un solo día, no hay nada igual al Super Bowl. Esto nos lleva obviamente a que aquí en México vamos a tener la oportunidad, todos los aficionados, te guste o no te guste los Patriotas, te guste o no te guste Oakland, de ver un partido una vez más de NFL en nuestro país, con toda la afición entregada y que marca obviamente un hito porque es una locura. Así es, lo que quiere decir que el hecho de que se celebre en nuestro país ya pues afianzándose cada año en temporada regular, prácticamente nos metemos a ese circuito, ¿no? Lo hemos tenido con la Fórmula 1. Exacto. Lo hemos tenido con grandes eventos. Con básquetbol ya también. Con básquetbol. Béisbol ahí viene. Exactamente, ¿no? México se está consolidando como una de las plazas a nivel deportes más importantes del mundo. No se le tiene, son organizaciones tan implacables que no se les tiene a veces la confianza a cualquier país para trasladar sus torneos, sus ligas, donde se juegan muchísimos intereses, no solo los económicos, y para que se vean en nuestro país. Ahora, lo que sí es que obviamente gracias a la mala acción de este pseudoperiodista ladrón, bueno, pues una noticia que va a ser a nivel mundial. El FBI a partir de este momento, y no es exclusivo, no es en México, es en Estados Unidos en cuanto al Super Bowl. Y también cuando salga, también en Londres, también en México, el FBI se va a encargar de la seguridad de los estadios, la seguridad de la gente. Es más, hasta el FBI va a checar los antecedentes de cada persona que quiera una acreditación. Esto, pues se entiende, pero es gracias a la mala acción de este pseudoperiodista. Bueno, esas son medidas que se toman para precisamente ello, ¿no? Proteger y salvaguardar la seguridad de las personas, que precisamente no vaya a existir algún loco que genere algún tipo de violencia. Porque de cierta forma ahí pudo haber sido fue un ladrón desgraciado, pero pudo haber sido algo peor, ¿no? Entonces ahí en ese sentido, bueno, pues no es que esté mal que tomen esas medidas, pero lo importante es la fiesta deportiva y que ya está por iniciar. Vamos a ver lo que nos han preparado pues ya previo al encuentro entre Oakland contra Patriotas. Amigos de México, al día a pocas horas de que la NFL regrese a nuestro país con el tercer partido histórico de temporada regular que protagonizarán los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Raiders de Oakland este domingo en la cancha del Estadio Azteca. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, y Arturo Olivé, director general de NFL México, dieron a conocer que el Fan Fest se realizará en la jornada dominical a partir de las 11 de la mañana en la explanada del Coloso de Tlalpan. También dieron a conocer que se llevará a cabo una colecta previo y durante el partido con la intención de reconstruir nuestro México después de los sismos del pasado mes de septiembre. Se espera que la derrama económica total sea de más de 295 millones de dólares. Deseamos que esta sea una celebración que recuerden por muchos años, ya que para todos nosotros los aficionados son la parte central de este gran esfuerzo. Desde mi punto de vista es como poder participar en México en el equivalente a una especie de Super Bowl. Por último, Arturo Olivé, como en reiteradas ocasiones lo ha hecho, invitó a la afición a no mostrar faltas de respeto a los jugadores, en especial con el grito homófobo. Con imágenes de Carlos Martínez, para México al Día, Eduardo Gaitán. Ahí está la semana 11, obviamente, que inició, bueno, que más bien sí inicia, porque este encuentro va a ser de la semana 11. Ayer con los Titanes contra el equipo de los Steelers. Y qué manera de resurgir de los Steelers. Se había puesto en duda durante la temporada de si tenían la capacidad o no, de que ya era un equipo joven ahora y que el viejo
era nada más y nada menos que el quarterback, que era lo contrario a cuando recién llega Ben Roethlisberger a la institución de los Steelers. Bueno, pues ahora es al revés, él es el grande, él es el de la experiencia, tiene a jugadores impresionantes, desde el mejor receptor que es Antonio Brown, uno de los mejores corredores o el mejor corredor Antonio Bell. Entonces, bueno, estamos viendo lo que está sucediendo, sí fue un buen partido, los Steelers aplastan 40-17 al equipo de Titanes, son más líderes que nunca de su división y bueno, pues a Titanes les asentan un golpe durísimo. De ahí vámonos a ver lo que pueden ver este fin de semana con respecto a la semana 11, el de los partidos del domingo y uno de los que más llama la atención por la defensiva y la ofensiva, aunque no tiene a Aaron Rodgers obviamente, pero son los Cuervos de Baltimore contra los Cabezas de Queso de Green Bay, como son conocidos. Clásico de clásicos, Detroit contra Chicago, o uno de los cuantos clásicos obviamente que tiene, pero bueno, ahí estará importante. Arizona contra Houston, Washington contra Nueva Orleans, Kansas City contra Giants, que pues hoy en día Giants está muerto, Jacksonville contra Cleveland, Los Ángeles Rams contra Minnesota, otro de los importantes, Buffalo contra los Chargers. Ya estamos hablando obviamente de las 3 de la tarde, cuando se podrá ver los Steelers contra Oakland, Filadelfia, Dallas, otro clásico. Así que bueno, pues ahí está, y ya para el lunes en la noche el partido que están viendo. Así que todo esto es lo que van a estar en los deportes, pero todavía falta más para la segunda. Nosotros vamos al resumen y en un momento más información. La Secretaría de Salud conmemoró 40 años del programa de planificación familiar. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que quiere ser el candidato del Frente Amplio Democrático para la presidencia de la República. El Senado de la República aprobó la convocatoria para elegir al nuevo fiscal de la FEPADE. En el mundo, senadores de Estados Unidos piden a Jared Kushner que entregue los correos electrónicos con Wikileaks. Fallece Salvatore Totò Riina, considerado el capo supremo de la mafia siciliana. Más adelante, más de 75 medios de comunicación internacionales combatirán la desinformación y las noticias falsas. Y en los deportes anuncian la Liga de Naciones de la CONCACAF, que contará con 41 selecciones y que se disputará a partir de septiembre del 2018. Y de este mundo real nos vamos al mundo virtual, como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días también para ti. Muy buenos días, Pati. Qué gusto me da saludarlos esta mañana ya de viernes y por supuesto y sobre todo a quienes nos sintonizan a través de la señal del canal 22 de Ingenio de Aprende TV y por supuesto a través de las redes sociales. Estamos en vivo por Facebook Live, en Noticias México al Día, y nuestras publicaciones de Twitter las pueden seguir en @mexaldía. Y precisamente sigamos hablando del gran tema de nuestra generación, las noticias falsas. Y es que en medio de una creciente crisis de esta situación de las fake news en Internet, ahora surge un nuevo proyecto, otro más. Ya no sabemos a quién creerle, pero bueno, este se llama Trust Project, o el proyecto Confianza, y busca combatir la desinformación ayudándonos a los internautas a poder distinguir el contenido verídico del falso. Más de 75 grandes medios de comunicación, entre ellos, por supuesto, Facebook, Google, Twitter y Bing, han acordado utilizar 8 indicadores de confianza en sus sitios para promover el periodismo basado en hechos. Estos indicadores se mostrarán junto a los artículos de noticias y proporcionarán información sobre la fuente original de la historia, incluyendo una descripción de sus mejores prácticas, la experiencia del autor, etc. Este proyecto, iniciado por la periodista Sally Lerman del Centro Marcula de Ética Aplicada de la Universidad de Santa Clara en Estados Unidos, es financiado por la fundación de Craig Newmarks, que se llama Newmarks Philanthropic Fund, por Google y por la fundación John S. y James L. Knight, el Fondo para la Democracia y también por la fundación Marcula.
Facebook ya ha comenzado a implementar esta iniciativa desde este 16 de noviembre con un icono que aparece junto a los artículos de tu newsfeed y bueno, una iniciativa más, esperemos que alguna de estas funcione, pero lo esencial es que las personas, los usuarios de Internet aprendamos a verificar nuestras fuentes, a distinguir los rumores de las noticias verdaderas y sobre todo no creer en todo lo que aparece en Internet y tener un buen discernimiento. Es hora de educarnos como consumidores ahora que tenemos tantas opciones a nuestra disposición. Y bueno, ahora hablemos de una noticia que definitivamente ayer puso de punta a todos los amantes de la tecnología y es que después de más de una década fabricando coches y camionetas deportivas, Tesla Inc. quiere electrificar otra clase de vehículos. En esta ocasión son los camiones de carga. La compañía presentó ayer por la noche su nuevo camión tractor eléctrico cerca de su centro de diseño en Hawthorne, en California. Este vehículo puede viajar 800 kilómetros con una carga eléctrica, es decir, tiene una autonomía de 800 kilómetros y costará menos que un camión de diésel de las mismas dimensiones, teniendo en cuenta el ahorro de combustible, el bajo mantenimiento que requiere y otros factores, así lo indicó el director general de esta empresa, el famosísimo y aclamado Elon Musk. Sus clientes pueden reservar ya este vehículo con un depósito de $5,000 y la producción comenzará en 2019. Todavía no se sabe cuándo empezará la venta ni cuánto costará, pero ahí tienen el nuevo modelo de camiones eléctricos de Tesla. Y dijo, estamos seguros de que este es un producto que es mejor en todos los aspectos desde el punto de vista de sus funcionalidades. Así lo dijo ante un público de seguidores de la firma que estaban reunidos para esta presentación con muchas ansias. El lanzamiento encaja con el objetivo declarado de Elon Musk de que la empresa acelere el cambio a un transporte más sostenible. Sin duda alguna, si este camión cuenta con todas las características que anunció ayer Musk, revolucionará el transporte de carga en el mundo y es un paso más para llegar a la era de la energía limpia y mucho más barata de la que estamos acostumbrados, una verdadera revolución que podría también ayudar a combatir el cambio climático y a cuidar nuestro planeta. Y ahora vámonos hasta el espacio porque también ayer se dieron a conocer noticias muy emocionantes sobre China y el espacio. Y es que este país, por supuesto, como en todo, tiene grandes aspiraciones también espaciales y las ha planeado de aquí al 2040. La Corporación de Ciencia Aeroespacial de China, así es como se llama su agencia espacial, informó este jueves 16 de noviembre sobre su nueva hoja de ruta. Los cohetes Long March, que son los cohetes chinos, llevan operando desde 1970 y planean que para 2020 se expandan esta familia de cohetes con nuevos modelos de bajo costo y también cohetes desechables, precisamente como los de SpaceX de Elon Musk, con lo que se espera pues competir en el mercado comercial. El objetivo será el desarrollo de un avión especial reutilizable para el 2025, el cual se utilizará principalmente para turismo espacial. China pretende tener listo además su cohete Long March 9 para 2030 y este cohete será su más poderoso cohete que podrá colocar más de 100 toneladas en órbita en comparación con las 70 toneladas que permite el Falcon Heavy de SpaceX, que es el que pretende llevar seres humanos a Marte y podrá realizar un retorno de Marte con misiones tripuladas. Para el 2040, China pretende tener múltiples viajes de ida y vuelta interestelares, la exploración de recursos espaciales a través de minería de asteroides y la construcción de megaproyectos como una estación de energía solar, pero que esté basada en el espacio. Así son los planes de esta gran nación asiática de aquí al 2040 en lo que tiene que ver con el espacio y que ayer se anunciaron. Así que seguramente que estamos por vivir una era muy emocionante en este aspecto. Esta es la información, que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Viernes de cine, ya está listo nuestro querido Eduardo Marín para hablarnos de una película que esta sí está en todos los cines, en muchas salas, pero yo no la he visto y quién mejor que Eduardo para que nos dé
los pormenores de este asesinato en el Expreso Oriente, si vale la pena verlo, si vale la pena invertir nuestro tiempo en esta película. Eduardo, es un placer saludarte, muy buenos días. Gracias, Omar, muy buenos días, Pati. Pues sí, efectivamente, es una película recomendable, muy decorosa en su desarrollo cinematográfico, la nueva versión de la novela clásica de misterio de Agatha Christie, Asesinato en el Expreso de Oriente. Es una muy correcta adaptación, ahora dirigida por Kenneth Branagh, un relato que captura la esencia de la obra de la escritora inglesa, que tiene momentos de gran brillantez cinematográfica, por ejemplo la escena del asesinato al que se resuelva al final, pues posee incluso una riqueza estética. Es cierto que el arranque de la historia no es muy afortunado, pero desde que la acción sucede en el interior del tren, del mítico Expreso de Oriente, que abarca la mayor parte de la película, pues sí mantiene el interés permanente, hay un desarrollo perspicaz del relato, hay un certero retrato de la condición humana. Es una trama que se va amalgamando como un rompecabezas. Branagh sin duda es un cineasta eficaz, le puede faltar, como aquí en esta película, mayor intensidad, pero el resultado es satisfactorio, sin duda hay equilibrio y hay calidad. El reparto, que está encabezado por el propio Branagh, también funciona, con excepción de Johnny Depp, que ya está muy gastado, ya muy exagerado en su obsesión por los gestos. Pero también destacan en ese elenco pues la gran Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, William Dafoe, la joven Daisy Ridley, a quien conocimos en la última película de la serie de Star Wars. En fin, es una película correcta, funcional, eficaz, una buena opción para este fin de semana de puente, esta nueva versión de Asesinato en el Expreso de Oriente. Bueno, pues ahí está, gracias por, Eduardo, gracias por darnos esta apreciación, esta puntualización de esta película, que también es muy taquillera, ¿no? Tiene esa idea, tiene esa intención. Sí, digo, no es de la base un exitazo, un taquillazazo, pero sí le va bien en su exhibición. Se estrenó simultáneamente también en Estados Unidos, abrió ya con 30 millones de dólares, abajo de Thor, por supuesto, pero sin duda es una película que le va a ir bien porque es una película que gusta a la mayoría del público. Así es, de suspenso. Pues muchísimas gracias, Eduardo, que pase un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes con más recomendaciones. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Con un minuto de silencio por las víctimas de los desastres naturales en México y Puerto Rico, inició la 18ª edición de los premios Grammy Latinos allá en Las Vegas. La gran ganadora de la noche fue la canción Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que recibió 4 premios a la mejor canción del año, mejor fusión, mejor remix y mejor video musical. El artista más nominado de la noche fue Residente, quien se llevó 2 Grammys, entre ellos el mejor álbum de música urbana. El mejor álbum del año fue para Rubén Blades por su disco Salsa Big Band. Bueno, uno de los momentos más emotivos fue cuando el artista español Alejandro Sanz cantó acompañado por Dreamers al recibir el premio La Persona del Año que les dedicó a estos jóvenes inmigrantes que llegaron de niñitos a los Estados Unidos. Ahí está el gran Alejandro Sanz. Y con proyecciones monumentales e instalaciones artísticas arrancó el Festival Internacional de Luces México, Filux. Desde 2013, el Filux México es un espacio de promoción y exhibición de obras de arte realizadas con luz.
Este año el festival ofrecerá 4 recorridos nocturnos en 21 puntos del centro histórico de la Ciudad de México, como la Alameda Central, el antiguo Palacio del Arzobispado y el MIDE. Una de las premisas, obviamente, tiene que ser la formación de audiencias y consolidar el sentido de comunidad artística. Entonces, entre las dos cosas, el público ya sabe que va a venir a ver piezas de arte realizadas con la luz. Eso es muy emocionante. El Centro Cultural del México Contemporáneo albergará la pieza 1.8 del artista Janet Peckerman. La instalación lumínica y textil está inspirada en el terremoto de Chile de 2010. Esta pieza ha dado la vuelta al mundo prácticamente. Es una pieza que forma parte de un circuito internacional de festivales, de un circuito internacional de arte contemporáneo, de esculturas en espacio público, esculturas de gran formato, ¿no? Intervenciones urbanas. Entonces nos parecía muy importante traerla, ¿no? Y dejarla. En la Plaza de Santo Domingo se exhibe Reflejo Solar, en homenaje a las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre. Sobre la fachada del Palacio de Bellas Artes se proyecta un vistoso mapping de 6 minutos de duración. Se llama Nochesli, el color sagrado, y bueno, trata en esencia de lo que es la grana cochinilla, ¿no? Es un bichito que viene desde la época prehispánica, del cual se da en los nopales y de él se saca un pigmento que nos da el conocido rojo mexicano, ¿no? Creadas en su mayoría por artistas mexicanos, las obras de luz se podrán disfrutar en un horario de 18 a 23 horas hasta el domingo 19 de noviembre en la Ciudad de México. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Viernes de las confesiones literarias de Javier Aranda, hoy, por supuesto, con el nombre del momento, ¿no? El Premio Cervantes, Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, hola Pati, buenos días. Bienvenido Javier, un placer saludarte nuevamente. ¿Cómo estás, Javier? Pues sí, Sergio Ramírez es un escritor muy interesante por muchas razones, por las propuestas literarias que tiene. Es un escritor que empezó escribiendo cuentos. Él fue su primer editor de un libro, como ocurre muchas veces, con un librito que se llamó Cuentos, precisamente, y uno de sus libros más reconocidos, fue premiado incluso también, es un libro, una novela que se llama Margarita está linda la mar. Es una novela muy ambiciosa porque hace que coincidan dos historias de dos personajes muy fuertes. Tenemos muchos referentes, tenemos también una atmósfera de leyenda porque se pierde, digamos, el límite entre lo que sabemos de ellos y lo que se ha contado a propósito de ellos. Y a pesar de eso, él retoma esos dos hilos y nos hace una propuesta narrativa muy interesante en donde coinciden, por ejemplo, el personaje de Rubén Darío, 1907, cuando regresa a Nicaragua. Él había estado viajando en todo Centroamérica. Era un poeta que incluso mucha gente todavía no ubica cuál es o era su nacionalidad, porque él tuvo la capacidad de crear un continente verbal que se llama el modernismo, y la gente lo puede ubicar casi en cualquier parte de América Latina porque renovó el lenguaje de todas partes. Bueno, trata de eso la novela, el regreso de Darío a Nicaragua, 1907, y en 1956 hay otro hecho importante. Hay una conspiración contra Somoza, que es un dictador de hierro, un hombre rico que se hizo rico de una manera brutal, asesinando a mucha gente, y sufre un atentado en 1956 a manos de un poeta, Rigoberto Pérez López Pérez. Hay una fiesta donde el Partido Liberal nuevamente va a proponer o está gestionando eso de que Somoza sea otra vez el candidato en unas elecciones muy amañadas, y este poeta atenta contra él, le da 4 tiros y sus escoltas le contestan al poeta y le dan 54 tiros o 58, ¿no? Entonces la novela jala estos dos cabos y crea como un arco de tiempo para contarnos la difícil, la complicada historia de Nicaragua. Es una novela muy ambiciosa porque precisamente tiene dos goznes, dos ejes muy fuertes, y también el contarnos la historia de Nicaragua tampoco es cualquier cosa. O sea, es una historia muy complicada, muy compleja, y
pues me hacen ver que las dos pasiones, o la misma vida con dos pasiones que ha tenido Sergio Ramírez, son la literatura y la política, ¿no? No se olviden que él fue vicepresidente de Nicaragua, de la Nicaragua liberada, y ahora después se convirtió en el principal crítico de ese sistema encabezado por Daniel Ortega, que él era de los sandinistas ganadores, y ahora se ha vuelto un crítico constante porque Sergio Ramírez ha sido fiel a sus idearios de justicia, de libertad, que cambiaron de camiseta, pero que no se han cumplido, digamos, como él había imaginado. Es una propuesta muy interesante la que nos hacen, pues, la narrativa de Sergio Ramírez, particularmente este libro, porque de las historias públicas, de las historias oficiales y no tan oficiales, él nos cuenta historias con una tensión, con un dramatismo que realmente atrapan al lector y nos hacen ver esa región, que es toda Centroamérica, que comparten muchas cosas. Yo creo que podemos hablar, por ejemplo, de literatura mexicana o literatura argentina, y tenemos algunos nombres en la cabeza, pero en Centroamérica comparten como muchas cosas. Los regímenes duros, una cultura, la desgracia, la miseria, que también Sergio Ramírez dice, en un momento leí en el periódico La Jornada, donde colabora, que la miseria provoca muchas historias. Dice, es terrible decirlo, pero es verdad. Es un semillero para los escritores acercarse a esas zonas depauperadas, porque ahí pues, la vida está bullendo, no de la mejor manera, pero sí da para escribir historias, ¿no? Además de reconocer a los escritores este premio, el premio Cervantes, creo que también va a ser muy bueno que universalice o al menos regionalice el nombre de Sergio Ramírez en términos de que se conozca más la historia de Nicaragua tan compleja, como bien decías, tan difícil, tan dura, donde hubo muchos asesinatos en esa etapa de la dictadura de Somoza, y cómo en ese entonces también era, creo que el papel del intelectual, el papel del creador, era involucrarse en la política o en la sociedad, precisamente contra esas luchas de una época de dictaduras en todo nuestro continente. Creo que en ese sentido vale también la pena destacar este premio. Sí, por supuesto, le va a dar visibilidad a esos procesos tan complicados, en donde ahora sí que en un mundo global vemos cada vez más cómo interaccionan las grandes potencias, y en el caso de Nicaragua pues fue muy evidente. Acuérdense que Somoza, cuando sufre el atentado, le dan 4 tiros, lo llevan a un hospital de su propio país, y como depredó al país, pues no tenía ni siquiera para sacarle radiografías al jefe máximo de ese lugar. Sí. Lo tuvieron que llevar a Panamá, y en Panamá los doctores lo atendieron, le pusieron una anestesia general que le provocó también 5 días después la muerte, porque era diabético y entró en coma, ¿no? Entonces también nos retrata ese poder tan totalitario, tan ciego, absolutamente idiota o irracional, que fue también la causa de la muerte de Anastasio Somoza. No, y además lo absolutamente irracional e idiota, lo que se está viviendo ahora con quienes hicieron esta liberación y esta guerra en Nicaragua, ¿no? El régimen de Daniel Ortega, que no sé si tuviste oportunidad de leer, pero un espléndido reportaje en el periódico El País, donde habla de una situación verdaderamente, ¿cómo te podré decir?, sobrepasa cualquier imaginación lo que se está viviendo en este momento en Nicaragua con Daniel Ortega, ¿no? Bueno, un balance muy interesante que hace Sergio Ramírez es en otro libro que se llama Adiós, muchachos. Es, digamos, el por qué me salgo de la arena política, y es una crítica durísima, ¿no? Sí. ¿Y él seguirá viviendo en Nicaragua? No, no creo. Yo creo que, no sé dónde vive actualmente, pero yo creo que es difícil, ¿no?, que esté ahí. Gracias, Javier Aranda. Gracias, Javier Aranda. Pues ahí está, habrá que leerlo y releerlo, este nuevo premio Cervantes. Gracias. Gracias. Daniel López Casarín, por favor. Vámonos con la segunda de los deportes. Este fin de semana va a ser muy importante en cuanto al fútbol de la Liga MX, porque hay muchos equipos que se están jugando su pase a la liguilla, pero también hay otra situación. Un jugador que ha sido emblemático sin duda alguna en cuanto a la portería, que todo el mundo reconoce como el Conejo Pérez. Óscar el Conejo Pérez da el adiós a las canchas de forma definitiva en cuanto a lo que se refiere la Liga MX, porque él lo había anunciado desde antes, va a jugar el Mundial de Clubes con el Pachuca, pero como el Pachuca ya no calificó a la liguilla, entonces hoy justamente es en este fin de semana el retiro definitivo del Conejo Pérez, un jugador emblemático, un hombre mundialista. Esta situación que conseguía, y por qué el Conejo, porque él se ponía abajo del arco
y de un brinco tocaba la parte alta del travesaño. Así, justamente, por eso era el Conejo Pérez. Entonces, bueno, pues uno de los arqueros más emblemáticos de nuestro país, muy buen arquero, sin duda alguna. Se retira entonces, será este fin de semana su último partido en lo que es la liga. Le queda todavía la participación en lo que es el Mundial de Clubes. Ahora hablemos de Cruz Azul contra Veracruz. Cruz Azul se juega la vida prácticamente. No ha estado en los últimos torneos en la liguilla. Y después de haber tenido un gran inicio de torneo que ya tiene acostumbrados a toda su afición, se cayó. ¿Qué necesita Veracruz para aguarle la fiesta al equipo de Cruz Azul? Empatarle o ganarle. Cruz Azul, para depender de ellos mismos, de ganar. Si gana Cruz Azul, está en la liguilla, pero si llega a empatar, estaría complicando en demasía su pase. De ahí nos vamos con Monterrey contra Tigres, clásico de clásicos, ya se sabe, del norte. A veces es lo único que les interesa. Esta situación que se vive allá en el norte es como, nos interesa Rayados, nos interesa Tigres y quién es campeón. Y se acabó, lo demás está pasajero. Reculó la directiva de Monterrey, va a poder ingresar cualquier persona, ya no importa si traes camisa o no de Tigres, obviamente la seguridad, pero habrá hecho un daño, lo sabremos, ojalá que no pase absolutamente nada. La directiva de Tigres pidió que hubiera serenidad, tranquilidad y paz para todos los aficionados. Vamos a ver qué sucede. Se están jugando el liderato del torneo, igual y si creen en esas situaciones de la cábala, de que si eres líder del torneo no te va bien, bueno, pues igual y uno dice mejor que gane el otro. Vamos a ver en qué termina el resto de la jornada para los partidos que pues igual y no son tan interesantes para este final, no porque no tengan relevancia, pero porque pues ya se acabaron. Ahí está un clásico nuevo, Puebla contra Lobos BUAP, ya de la ciudad. Ahora ya todo el mundo le gusta decir que todos son clásicos, pero bueno, es de la ciudad. También estaremos viendo, por supuesto, al América jugar, a los Pumas, estos equipos que, bueno, el América sí, obviamente para la liguilla, Pumas no está haciendo nada, Chivas tampoco va a hacer nada contra León, están eliminados. Entonces, bueno, pues ahí está esto que se va a vivir en la jornada 17 del fútbol mexicano. Y en la nota, digamos mala nota, el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, decide quitar las 2 multas que se le habían impuesto a la Federación Mexicana de Fútbol y le da de cierta forma la razón a la propia federación por el famoso grito de Pluto. Y dice, bueno, les quitamos la multa, pero se convierte en una advertencia. ¿Por qué? Porque dicen que no le están gritando en específico al portero ni a una persona en específico, sino es como un grito general. A la acción, ¿no? Exacto. Es mala noticia sin duda alguna. Bueno, ya ni hablemos de esa palabra. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos al resumen. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la ley contra la desaparición forzada. En el estudio, Carlos Noricumbo, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, nos habló sobre la 5ª ronda de renegociación del Telecán. En los últimos días, los funcionarios mexicanos han dicho que sí se cederá un poco en la parte de los 5 años. No puedes tú como inversionista ir a un país en donde después de 5 años las inversiones a largo plazo serían pues muy limitadas. En este sentido, México ha aceptado que se haga una revisión de los términos del tratado, es decir, cuál ha sido el impacto en los 3 países después de los 5 años, pero no terminar automáticamente el acuerdo, que era la propuesta original. Diputados mexicanos provocan conflicto diplomático con Azerbaiyán por visita ilegal a territorio independiente. En el mundo, Salvatore Totò Riina, quien fuera capo supremo de la Cosa Nostra, la mafia siciliana, murió esta madrugada a los 87 años de edad en un hospital de Parma. Y en los deportes, este sábado Monterrey y Tigres disputarán el liderato de la Liga MX en una edición más del Clásico Regio. Uno de los máximos ídolos mexicanos nació un día como mañana, 18 de noviembre, hace 100 años, Pedro Infante. Wow. Que fíjate, hace 100 años, tendría mañana, o mañana hubiera cumplido 100 años. Pedro que está Infante. Medio caracterizado en Coco, ahora que anda todo de Coco, sí, ahí con... Además, ¿no? Pues sí, Spotify hizo un par de listas de canciones para festejar por si quieren escuchar a Pedro Infante. Perfecto, no, y además sabes que un ídolo de esa magnitud, de verdad, mexicano no ha habido. Yo creo. Es decir, esa personalidad que eclipsaba a todo mundo, que provocaba la emoción de las multitudes,
no es fácil. Yo no he visto uno, no sé si ustedes. Bueno, lo dejamos Pero con gran Pedro esta Infante. mítica canción, 100 Así años. es. Mientras tanto, muchas gracias a todos ustedes. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia. Y si vivo 100 años, Esto es México al día. pienso en ti.